Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este primer día de ciencia y con el conversatorio que tenemos hoy del Departamento de Humanidades e Idiomas. Con nosotros voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Roberto Palomino, él es profesor de Humanidades de la Escuela Colombiana de Ingeniería, estudió Filosofía en la Universidad Nacional e hizo una maestría en Sistemas de Vida Sostenible. Es padre de dos pequeñas y le gusta el cine, la literatura y la fotografía. Aquí a mi derecha tengo a Felipe Rodríguez, profesor del Departamento de Humanidades y Idiomas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es fundador y actual director de ARMA, Revista de Investigación Artística de esa institución. Estudió arte en la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría en el mismo campo en the School of the Art Institute of Chicago. Desde investigación y práctica artística se han centrado en el río Magdalena, las prácticas colaborativas, las intervenciones del sitio específico y la comida como punto de encuentro colectivo y acto político. Y finalmente tenemos a Camilo Vázquez, estudió Historia y Literatura en los Andes, tiene una maestría en Historia y otros estudios culturales de la misma universidad. Lleva más de 20 años de profesor, es un caminante que encuentra el pasado en el recorrer cotidiano. Le interesa la filosofía, el arte y la poesía. Actualmente es el director del Departamento de Humanidades e Idiomas de aquí de la universidad. Bueno, nuestro tema hoy es el progreso. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. Bueno, por favor definan el progreso desde una mirada conceptual en sus perspectivas. Gracias por estar acá. Y bueno, pues yo estaba pensando en la charla como, bueno, el futuro es hoy, que se llama así, ¿cierto? Y también se llama así ciencia. Y lo pensaba primero como una contradicción y después lo pensaba como un cinismo. No sé cuál de las dos perspectivas, digamos, que podamos abordar, ¿no? Y en tanto, dos cosas, ¿no? La forma en que percibimos todo, ¿no? Como todo es hacia el futuro, ¿no? Entonces, voy a estudiar para tener un trabajo, para ganar unas platas más adelante, para comprarme un carro, para comprarme una casa. Y nos cuesta mucho trabajo habitar el presente. Entonces, por un lado, digamos, eso podría ser contradictorio, pero también cínico en cuanto a que nuestro presente podría ser proyectarnos más allá de la hora, ¿no? Y el segundo nivel pensaba un poco en cómo nos interactuamos con los recursos naturales, ¿no? Como que tal vez si pudiera haber alguna forma de futuro serían los recursos que permiten que estemos vivos, ¿no? Entonces, digamos que es un poco contradictorio pensar en el futuro, en tanto que incluso el llegar acá significa como un impacto significativo de muchas maneras, ¿no? Casi que para poder comer necesitamos consumir plástico porque la comida viene en plástico, ¿no? Para poder venir acá pues toca coger el Transmilenio, ¿no? De alguna manera, y cada una de las actividades que hacemos pues va en contravía de pronto un poco del futuro, a menos que tengamos esa perspectiva que el desarrollo y el dinero que sale de todos estos impactos va a generar una ciencia que nos va a salvar de alguna manera, que yo no lo veo tan cercano ahora mismo, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿no? Como qué es el progreso, con la pregunta que nos hace Milena, ¿no? Y digamos, incluso en la coyuntura actual, como que piensa en Colombia como una potencia de la vida y piensa en el medio ambiente, y también como una imposibilidad, ¿no? Como algo más ideológico que práctico, ¿no? Yo pienso como en los extraterrestres, ¿no? Y como en que es una civilización más avanzada, ¿no? Y como desde la ciencia ficción uno lo que asume es que alguien más avanzado es alguien que probablemente destruyó su entorno y está buscando colonizar un nuevo entorno, ¿no?
Entonces, de alguna forma, no sé qué entendemos, porque yo siento que hoy vengo más con preguntas que con respuestas, como ¿qué es progresar? ¿No? Y si uno lo piensa, no vemos a Bill Gates hablando en los principios de los 90 que esta tecnología nos iba a dar más tiempo libre y significativamente, si yo me acuerdo cuando pequeño mis papás podían ir a almorzar a mi casa, hoy en día ir a almorzar a la casa está fuera de lugar, imposible, ¿no? Y sin embargo pensamos que hemos progresado, ¿no? Entonces, por un lado, pues digamos, me pregunto, y tal vez si alguien aquí del público tenga una definición de cómo podría entender el progreso, ¿no? Y tal vez esa idea de progreso sostenible también pueda ser contradictoria, ¿no? Pues yo no veo tan claro cómo podemos acceder a eso, ¿no? Por ejemplo, una de las narrativas que yo veía era que el turismo iba a suplir el petróleo, ¿no? Pero toda la gasolina que se necesita para que vengan todos los turistas es un impacto ecológico aún más grave, ¿no? Sin sumarle pues, los impactos que uno ya ve diariamente en la sociedad, ¿no? Como de lo que implica que una persona se le multiplique la plata en un país, ¿no? Y entonces podemos pensar en la prostitución y podemos pensar en los suicidios y podemos pensar en un montón de cosas que se hacen difíciles, ¿no? Y de alguna manera entonces pienso como en esta noción de la ecología como un imposible también, ¿no? Como tal vez más que una forma, es como una ideología para tratar como de sostener un poco o sobrellevar como la impotencia que tenemos frente a nuestra forma de vida, ¿no? Y entonces, ya para cerrar acá esta pregunta, como que me gustaría pensar si podemos entender estos tiempos como una saturación de todo, como la muerte del sentido, debido como a la proliferación y exceso de todo, ¿no? Como las redes sociales, la circulación de las noticias, el estado constante de crisis, ¿no? Que sigue después de estar en la que estamos, ¿no? Cuando vienen las inteligencias artificiales, los UAP, sobre todo con la velocidad a la que vamos, que incluso supera la de nuestros cuerpos, ¿no? No sé si lo que nos queda es volvernos un poco cyborgs porque ya procesar la información se nos hace casi imposible, ya como girar en torno como a lo que hemos construido se nos hace un poquito complicado, ¿no? Entonces mi pregunta sería también, ¿no? ¿Cuál sería la postura más coherente frente a este hoy que tenemos en las manos, ¿no? ¿No? Y pensamos en, ¿no? Como en muchas de las cosas que pasan después de la pandemia, especialmente como en la salud mental, y siento que tal vez nos está costando trabajo como habitar este presente que construimos tal vez sin tanta conciencia. Bueno, hola, buenos días. Bueno, ante la pregunta de qué es el progreso, digamos que a mí lo que me viene, pues el progreso es una idea, es un concepto, es una construcción cultural que digamos que es fruto de una cultura, es fruto de, está digamos, relacionado con una manera de entender la temporalidad del tiempo, una manera de representarnos una dimensión de la experiencia, un fenómeno que es el tiempo y que tiene unas características. Digamos que la idea de progreso, como tiene a la base unas nociones como imaginarias sobre el tiempo que hablan sobre, por ejemplo, la linealidad, ¿verdad? Sobre la idea de que el tiempo es una línea y tiene una dirección, y también, digamos, hace un poco parte de esta constelación de significados sobre los cuales se construye la idea del progreso, y la noción del progreso, esta idea de que la historia es como una línea y la historia de la especie humana es una historia que tiene como un pasado y un futuro, y el futuro está en una de las direcciones de esa línea, que en esa representación desde la perspectiva del progreso conectada con la modernidad es como una línea que está hacia adelante, que está más allá, ¿no?
¿no? Y el pasado es lo que está detrás de lo que dejamos, y ese proyecto, digamos, del cual emana esta idea del progreso, un proyecto, pues, digamos, histórico, digamos, como es el estudio de la cultura, digamos, una manera de entender la idea de estar en el mundo que es muy, como que es una cultura muy tendiente a, y muy optimista frente a lo que viene, de alguna manera, como que tiene mucha hambre de porvenir y huye mucho de lo que lee que es lo que se queda atrás, ¿no? Digamos que parte del proyecto modernizante, del proyecto, digamos, conectado con el progreso, tiene esta idea de pretender emancipar, es un proyecto que pretende emancipar a la especie humana de su condición natural, ¿sí? Y de su, digamos, de su legado, de su condición biológica, perdón, como natural, y de su legado cultural. Porque es un proyecto que quiere como dejar las ruinas del pasado atrás para construir un mundo a la medida de los imaginarios, pues, que tienen muchas formas que realmente, digamos, cuando pensamos en el progreso, ¿no? Pues, cuando las sociedades que han progresado, las sociedades que llamamos desarrolladas, pensamos en un desarrollo tecnológico, en materia organizada un poco a la manera de ese edificio, sociedades que tienen más a la tecnificación y a la construcción de un mundo más en la medida de la imaginación y la racionalidad humana, que a la comprensión de un mundo en el que los humanos se reconocen como parte de órdenes más amplios como el orden de la vida. Entonces, digamos que como idea, el progreso, como todas las ideas, tiene una fuerza muy grande, porque nosotros somos seres de sentido, como que situamos nuestra experiencia en relatos sobre cuál es el sentido de la vida, qué es la normalidad, qué es vivir bien, qué es lo deseable. Todo eso realmente lo construimos en el lenguaje. Nosotros los seres humanos somos mucho más occidentales y en general los seres humanos somos eso. Y digamos que hay un asunto con esta noción de progreso, y es que como que a veces el concepto o la imagen o la idea tiene tanta fuerza sobre nosotros que es como si nos obstruyera nuestra capacidad de mirar y relacionarnos con el presente, con la experiencia más inmediata que tenemos. Tenemos la ilusión, por el discurso que hemos escuchado del progreso, de que si caminamos el camino del progreso, la humanidad va a estar cada vez mejor, las sociedades van a estar cada vez mejor y va a haber más mejores condiciones de vida para las personas. Pero cuando miramos qué está pasando en los países desarrollados, miramos qué está pasando hoy en los países desarrollados, porque vemos en Estados Unidos con una cantidad de gente viviendo en las calles, la gente asustada, la gente viviendo en un mundo de fantasía, lleno de conspiraciones y de enemigos en todas partes y alimentando guerras con las herramientas fruto del progreso tecnológico. Y en ese sentido, digamos, la idea del progreso parece una idea que es interesante de ver, observar, reflexionar, porque ha sido una idea motora, organizadora de nuestra experiencia colectiva desde hace ya un par de siglos, y que parece estar llevando a un punto en donde, como más mencionan varios autores, nos está resultando más fácil imaginar el fin del mundo que una transformación de nuestra manera de entender, nuestra manera de estar en el mundo. Cuando uno puede cuestionar cómo esa idea del progreso, la idea de la unicidad de la historia y de esta línea única que va en una dirección y que todos vamos en el mismo punto de esa dirección, no somos subdesarrollados o atrasados, o estamos desarrollados o avanzados, y empezamos a entender que realmente, digamos, la dimensión del sentido es una construcción cultural y que hay muchas formas de ser humano y de vivir en comunidad y de estar en el planeta y de saberse parte digamos, de la comunidad de los seres humanos y de la comunidad de los seres vivos. Entonces, digamos que esta noción del progreso se ve como una mitología de una cultura que, digamos, tiene una capacidad de permear, digamos, territorios de manera muy poderosa, pero que hay otras formas. Y ese tiempo del que habla, digamos, el proyecto ilustrado, es un tiempo que hoy nosotros experimentamos más como el tiempo medido por las máquinas, que a veces pensamos que el tiempo es el tiempo del reloj, pero digamos, en otras culturas, digamos, los griegos también tienen esa noción, pero en otras culturas tienen esa noción de que el tiempo es lo que vemos en el movimiento de la vida, en los ciclos del clima a lo largo de los años, en el florecer de las plantas en el momento, en el nacer de los frutos, en el madurar de los frutos, en el proceso embrionario donde todos los células que se unen empiezan a multiplicarse, es un proceso
eso es el tiempo. Y ese tiempo es un tiempo que es mucho menos regular, menos mecánico y como que mecaniza menos la experiencia a la manera en que lo hace el tiempo que hemos construido culturalmente. Bueno, volviendo a la pregunta de qué es el progreso, yo voy a partir de lo personal. Y si bien lo dijeron Roberto y Felipe, el progreso es una idea, un acuerdo cultural, unas nociones en las que todos creemos, como el dinero, que pues tampoco es tan real. El progreso a mí sí que me atravesó y me hizo ver cuando yo estaba al lado de ustedes que ese era el camino. Y lo voy a poner de una forma muy sencilla, es decir, a nosotros culturalmente nos meten el progreso como algo que no se puede cuestionar. ¿Quién acá fue al jardín? Levanten la mano los que fueron a un jardín infantil. Tan poquitos, de verdad. Yo quiero ver la mano. ¿Quién fue al jardín infantil? Quiero ver las manos acá. ¿Quién fue a la primaria? Secundaria. Universidad. Es decir, la noción que tenemos nosotros al empezar nuestra formación social por fuera de la familia es la educación, y la educación nos monta una noción de progreso absolutamente moderno y decimonónico. Es decir, hay unos pasos que debes pasar para llegar, y entonces lo dice Aerosmith en su canción donde dice: tienes que gatear antes de caminar y tienes que caminar antes de correr. Y nos comemos ese cuento como una verdad absoluta. Y digo que yo ya no lo veo así, pero durante muchos años yo andaba con el cuaderno diciendo que me faltan 2 semestres, me faltan 1 semestre, ahora hago la maestría, ahora voy a trabajar aquí, voy a ganar tanta plata, ahora voy a comprar este carro, ahora voy a dar este viaje. Y veía atravesado por una noción de un futuro que llegaba a volver presente y no lo gozaba, porque precisamente tan pronto logramos algo, queremos otro. Y eso muestra la poca atención y lo poco aprecio que tenemos por el presente, porque nos atraviesa una noción de tiempo que pasado ya fue, presente se sufre y el futuro va a ser mejor. Y en cierto sentido, digamos que yo vengo de las disciplinas más conservadoras, que es la historia, es decir, cuando las otras ciencias sociales están pensando cosas mucho más divertidas, la historia todavía va como avanzando a otro ritmo. Un historiador que se llama Reinhard Koselleck, un alemán, dijo: tenemos el horizonte del futuro. Y es decir, a nosotros como sociedad nos controlan muy bien poniéndonos una zanahoria de un premio que llega, pero siempre queremos otro premio. Entonces, como que si yo les digo a ustedes 5 décimas más por venir acá y van a mejorar el promedio, todos se van a poner felices. Pero en los 2 semestres esas 5 décimas no les va a importar, porque van a estar pensando: si quiero 10 décimas o quiero tal beca. Entonces, en ese sentido, el progreso es una idea que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Y yo personalmente tengo serios problemas con la noción de que el futuro es hoy. No, el futuro no ha llegado, hoy es hoy. Tratemos de pensar qué estamos haciendo hoy y con qué propósito. Y por ejemplo, mi invitación acá desde la historia es ver cómo se conecta mi presente o el presente colectivo nuestro con el pasado. Porque acá estamos pagando platos rotos y celebrando historias que vienen del pasado. Y una gran preocupación que yo tengo precisamente con la juventud es que se ha vuelto atemporal. Es decir, ustedes viven en un presente eterno sin que llegue el futuro, porque nunca llega, pero sin conocer de dónde vienen y hacia dónde van. Y entonces ahí yo creo que está, digamos, el talón de Aquiles colectivo de la sociedad. Somos manipulables ante una noción de progreso que nos ponen en LinkedIn, en TikTok, en los comerciales, en todo lo que nos mandan a consumir, porque el progreso hoy en día es consumir, sea lo que sea, pero no hay un ritmo que nos permita como deleitar el ocio y estar acá ahora. Como para cerrar esta primera idea, yo los invito a pensar un libro, digamos, del siglo pasado, se llama Momo, de los hombres grises, y es una niña que vive en una sociedad industrializada donde todo se mide, se cuantifica, y todos, pues sí, son muy tecnológicos, muy científicos y muy óptimos, como si fueran acá la comunidad de ingenieros industriales, ¿no? Optimizando todos los procesos. Pero nadie vive el presente, todos viven ahorrando en sus cuentas bancarias tiempo para el futuro, para poder descansar y tener mis vacaciones cuando yo ya tenga, no sé, 60, 70 años, y
qué pasa si no llego a esa edad? ¿Y qué pasa con ese tiempo que yo no voté, no sé, porque me dediqué a ser óptimo, a ser productivo, a tener esa cuenta de energía a reventar? ¿Dónde quedo yo? Entonces, yo sí creo que la idea del progreso ha sido muy fuerte, ha conducido a las grandes catástrofes recientes de la humanidad. El progreso es responsable de la Primera Guerra Mundial, el progreso es responsable de la bomba de Hiroshima, el progreso es responsable de que estemos consumiendo el planeta. Y ahí es donde viene la gran pregunta: formar operarios técnicos que sepan hacer cosas que no piensen está llevando a una crisis de la humanidad del planeta, donde yo creo que pues yo paso agachado y el planeta se acabará, que yo no sé, pero tal vez a ustedes sí les va a tocar enfrentar, digamos, ese apocalipsis que mencionaba Roberto. Es más fácil para nosotros imaginar que el mundo se acaba y qué vaina, a ustedes decir, yo puedo cambiar. Y creo que con eso cierro la primera pregunta. Bueno, entonces la segunda pregunta sería, ¿cómo explican ustedes su lectura de progreso en un contexto contemporáneo y permanencia? Bueno, eso puede aburrir, pero bueno. Entonces, el progreso en un contexto contemporáneo. Yo sí creo que esa es menos teórica y más fácil de aterrizar. Me va a volver 35 años, ustedes no existían. Sus papás tal vez sí tenían esta noción de que el progreso era la victoria, porque antes de 1989 vivíamos en sociedades industrializadas como la que estamos ahorita, pero había una noción de que había antagonismo. Entonces tenía que progresar un modelo político-económico contra otro modelo político-económico. Y los que han visto CIPP acá o los que han visto HGCL seguramente ya les han mencionado esta noción de Guerra Fría, donde el progreso nos llevó al enfrentamiento no de potencias, sino de superpotencias. Y voy a echar un poquito de hilo hacia atrás para que vayan conectando. La Primera Guerra Mundial se da entre los grandes imperios europeos en Europa porque hay un desbalance de poder, es decir, están tan industrializados todos que ya no hay uno que sea más fuerte que el otro y todos se enfrentan y hay alianzas y cae el dominó. Los líderes de esa guerra eran primos hermanos, para que sepan. El rey de Inglaterra, el Kaiser de Mali y el zar ruso eran primos hermanos. Todos pensaban que como ya habíamos progresado tanto, la guerra se iba a civilizar y que en 3 meses esa guerra se iba a acabar, porque era una guerra moderna, científica, atravesada por la ingeniería. Pocos se dieron cuenta que duró 4 años y borró una generación de jóvenes. ¿Cómo los borró? En el frente por un lado, y los que se quedaron rayadísimos con ese sistema. Eso no se resolvió cuando se acabó esa guerra y volvemos a la Segunda Guerra Mundial, donde de nuevo se nos enfrentan modelos de progreso. Sobre las cenizas, como dijo Roberto, de esa Primera Guerra Mundial surge el fascismo diciendo que esta guerra no resolvió el problema. Y se unen, para que sepan, comunismo y capitalismo contra un enemigo común. De hecho, es una cosa muy rara porque ustedes no pueden imaginar un capitalismo comunista de amigos, y en ese momento tampoco. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética forman su alianza para pelear contra el eje de Alemania, les toca mandarle una revista popular la figura de Stalin, que era el malo, háganse cuenta, para nosotros que nos dijeran como Maduro, y ahora el tiempo que empezar a publicar y decirles, no, Maduro es chévere, el tío Maduro, y ellos tuvieron que hacer una campaña para decir el tío Stalin, porque tenemos que progresar eliminando el fascismo, que es lo verdaderamente malo, y lo eliminan, pero tan pronto eliminan el fascismo, queda un mundo bipolar, compitiendo por una industrialización que yo creo que nos puso en jaque todos los que vivimos en ese momento, porque el fin del mundo estaba a un botón. Ustedes saben que ya ese futuro, que es el pasado hoy en día, pero ese futuro en ese momento era el futuro atómico, futuro nuclear, nosotros la energía, pero también las bombas. Entonces el progreso como que nos va llevando siempre a ponernos en jaque constantemente. Y pongan la atención en las cenizas. ¿Cuántos de acá, por ejemplo, sueñan con irse a hacer un posgrado por fuera de Colombia? ¿Ninguno? Algunos piensan, ¿quién quiere hacer un posgrado? No sé. Los de arriba, ¿quieren estudiar más o no? No, hasta ahí, acá. Bueno.
Si ustedes dicen, no, voy a hacer un posgrado en Alemania, yo les digo pilas con las cenizas porque ese sueño del fascismo que han sembrado está resurgiendo en Europa Central. Entonces va a haber otra visión del progreso y del futuro muy diferente que tuvimos gracias a los 90 donde acaba la Guerra Fría. Pero entonces este progreso, después de que se acaba la Guerra Fría, uno de los superpoderes gana supuestamente 4 vueltas y sobre el progreso del consumo, donde en realidad ya no hay enemigos, entonces todos podemos comprar y vender, pero las guerras no se han acabado. Ustedes prenden la televisión o conectan su celular y el progreso está ahí, en Israel, en Gaza, en Líbano, en Irán, en Ucrania, y las contradicciones son totales. Yo creo que esa sería una noción de progreso en un contexto que nos acerca a nosotros. Y de nuevo, devuelvo la pregunta. Estoy de acuerdo con Felipe que hay que dejar preguntas, no resoluciones acá. ¿Dónde juegan ustedes con ese progreso? ¿Cómo van a contribuir ustedes ahí? ¿Van a ser los genios que pueden desarrollar una técnica pero no entender para qué se está aplicando? ¿O van a usar sus conocimientos para poder generar un cambio que permita que haya un futuro? Bueno, sí, yo me pregunto como dónde está presente esta noción del progreso que traté de describir hoy, pues en todas partes, hace parte como de nuestro imaginario colectivo. Dos ejemplos concretos. Uno es, por ejemplo, esta noción de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué ocurre? Hay foros económicos muy poderosos donde se arrojan ideas, y esas ideas que se arrojan ahí empiezan a circular en distintas instituciones, algunas instituciones educativas. Todos vamos montándonos en la idea de que la historia tiene unos rumbos como ya predestinados, ¿sí? Es como que vamos hacia la cuarta revolución industrial y los países no desarrollados tenemos que prepararnos, orientar, modificar la manera en que nos educamos para podernos montar en la cuarta revolución industrial, que es para donde va la historia. Es como si la historia, nuevamente, que es una clase del progreso, fuera un tren, una entidad con vida propia en la que uno se monta o se queda colgado atrás. Son todas imágenes, son mitos, son formas de representar la temporalidad que son fruto de la imaginación humana. Si uno pudiera como poner silencio por un instante a lo conceptual y lo lingüístico y trata de ver la historia, es como esa historia no existe, existe el movimiento del universo, digamos, y eso, digamos, tiene una realidad completamente distinta. Entonces, por ejemplo, en esas nociones como la de la cuarta revolución industrial y todo, digamos, hay unas que las otras revoluciones que ustedes han descrito como retrospectivo, que es un ejercicio diferente. Pero cuando yo digo cuál es la próxima, yo lo que estoy haciendo es arrojar como lo que te decías, una zanahoria ya, y entonces todos los de zanahoria estamos a modelar nuestra conducta para no quedarnos colgados en el tren de la historia que nos parece inevitable y al ir a perseguir esa zanahoria empezamos a construir el mundo que ha anticipado la teoría que habla de la cuarta revolución industrial. Es decir, la historia es el fruto de lo que hacemos hoy. Sí, el futuro resultará de lo que estamos haciendo hoy y tendrá la forma dependiendo de las decisiones y las acciones que emprendamos hoy, pero la cuarta revolución industrial no es algo que va a pasar si pasa. Si nos tragamos el cuento y modificamos nuestras decisiones, nuestra forma de vida para ir hacia ese lugar. Bueno, eso. Pues, no sé, a ver, yo lo veo un poco como un estancamiento, ¿no? como una pasividad, ¿no? Como que, digamos, yo pienso que hemos creado una tecnología para dejar de trabajar. Yo pienso que cada avance tecnológico, ¿no? Desde controlar el fuego, desde las herramientas de percusión, han hecho que se reduzca el trabajo, ¿no? Y si fuéramos coherentes con esa posibilidad que nos da la tecnología, hoy deberíamos estar trabajando 2 días a la semana, si acaso, ¿no? Pero no ha sido el caso, ¿no? Entonces nos ha llevado como una perspectiva más depredadora, ¿no? Que a ser conscientes de para qué son las herramientas tecnológicas, ¿no? No se trata ya, no hablando del Producto Interno Bruto, de la calidad de vida, ¿no? Si ha mejorado o no ha mejorado.
Les ponía el ejemplo de mis papás cuando yo era chiquito que podían ir a almorzar a la casa, ¿no? Yo no puedo. Entonces, digamos, por un lado es como un estado de parálisis, ¿no? De impotencia, siento yo. Y entonces, digamos, y viéndolo como un poco patológicamente, frente, por ejemplo, a nuestra relación con los animales hoy en día, no de todo el mundo, pero sí de muchos, ¿no? Entonces ahora un animal consume más que un niño, ¿no? Esa vaina es enferma. O sea, yo veía un perro con una chaqueta de $1 millón de pesos mientras había un tipo tirado en la calle. No estoy hablando de caridad tampoco, porque tampoco es el punto, sino que siento que lo que está pasando es que no nos estamos encargando de nosotros mismos, pues. Es más fácil amar a un animal que amar a otra persona, y es más fácil amar a otra persona que amarnos a nosotros mismos, pues eso implica un cuestionamiento muy fuerte frente a nosotros mismos, ¿no? Y esa pasividad en la que hemos entrado, esa impotencia, yo creo que también da cuenta del resentimiento que uno ve actualmente, ¿no? Y resentimiento en el sentido de la palabra, ¿no? De volver a sentir algo, ¿no? Tal vez a través de los sentidos, ¿no? Y entonces tal vez ver en la potencia de otro resentimiento, porque como que la persona que está paralizada, ¿no? Tal vez puede ver cómo su vida está completamente reducida, ¿no? Y entonces de alguna manera el progreso puede traducirse como en negar la propia potencia, ¿no? En encargarse de uno mismo. Y entonces, digamos que, volviendo al progreso, algo que también me parecía impactante es como el desprecio por la vida. Sí, hoy ponía un ejemplo, en clase hablábamos de, bueno, ¿qué pasa si usted llega al parqueadero y ve que su carro tiene un rayón, pues, de puto, ¿no? ¿Y qué siente usted saber que en el río Magdalena lo estamos haciendo mierda? Yo tampoco siento nada, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, ¿no? Y vemos el desprecio por la vida en todo, ¿no? Vemos a los rapis que tienen que ver con todos los que piden rapis, no solo con ellos, tirándose a una cosa casi kamikaze, ¿sí? Quitándole la noción de Dios a kamikaze, y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Y vemos la política y lo mismo, es un desprecio radical por la vida, ¿no? Como que nos hemos confundido, y yo creo que en ese, tal vez, nociones que hay ahora como del amor y del entendimiento, nos hemos desviado un poco. Digamos, yo pensaba en una cosa que decía Zizek, que era como que el amor es un desbalance cósmico, ¿no? Esta noción de amo el mundo, el amor universal, ¿no? Él dice que a él no le gusta el mundo, ¿no? Que él está entre odio al mundo y soy indiferente al mundo, pero él plantea que el amor es violento y que no ama uno a todos, sino que uno escoge un detalle, ¿no? Tal vez algo frágil, ¿no? Y digo, te amo más que a cualquier otra cosa, ¿no? Y lo otro, los otros son los que sufren de este desbalance. Y yo pensaba más en relación a esto como en Kropotkin, y es lo que nos motiva como ayudar al prójimo, es la cooperación, ¿no? Es como la estructura natural de nosotros. No tengo que amar al vecino para ver que se está incendiando, naturalmente salgo a auxiliarlo, y no necesariamente tiene que ver con estas nociones de amor, sino tiene que ver con estas nociones de colaboración. Y la colaboración, yo creo que es la herramienta central de nuestra supervivencia, ¿no? Pues entendemos que no sobrevivimos por nuestros afilados colmillos, ni por nuestra velocidad, ni por nuestra fuerza, sino fue por la capacidad de asociación que nos permitió cuidar el pueblo durante un buen tiempo, ¿no? No, una persona ahí, pues todo el tiempo ahí no lo hubiera logrado, ¿no? Y entonces yo creo que el progreso, hablando de esa negación del yo, nos ha llevado como a encapsularnos, ¿no? La pandemia, a llevarnos a aislarnos, a cada vez querer más trabajos que hacen que uno no tenga que salir de la casa, ¿no? A estar pensando en una individualidad, pero sin individuo, ¿no? Porque el autocooperativo, en mi opinión, es fundamental si hay individuos, ¿no? Y cada persona en su multiplicidad, ¿qué puede ofrecer, ¿no? Si todos somos iguales, ¿no? Siento que estamos empezando a sufrir esas consecuencias de ese tipo de visión de progreso. Bueno, y la última pregunta es,
¿por qué sienten ustedes que es importante hablar de este tema de progreso desde nuestro lugar aquí en la institución educativa, como desde la educación y del papel que nosotros desempeñamos? ¿Por qué hablar de progreso aquí hoy y hablar de futuro? Pues yo hoy me levanté pensando cuál era la ropa, el balance perfecto entre una pijama y una sudadera, como que porque me acordé un poco de cuando volvimos de la pandemia, ¿no? Como que la mayoría de estudiantes venían en sudadera todavía, ¿no? Como que había como una reticencia a dejar la pijama y como esta ropa, ¿no? Como esta ropa de, bueno, máximo voy a la esquina, ¿no? Y entonces como que el afuera yo creo que también es el otro, los otros, los diferentes, ¿no? Como que de alguna forma esta noción de progreso nos ha invitado a estar muy cómodos en nosotros mismos y por eso la pijama, ¿no? Se ha vuelto como una prenda tan predominante en estos tiempos, ¿no? Y entonces, digamos, entre escoger entre una universidad virtual, porque pues, el progreso nos ha dado la posibilidad de estar en Netflix y en clases al tiempo sin sentir la presión de lo que sea. Y yo no sé si eso también habla de la falta de voluntad y carácter de, oiga, yo no quiero estar acá. Y, o sea, no puedo decir que no quiero estar acá, no sé, como que eso por un lado. Y al mismo tiempo con esta noción de eficiencia, porque no sé esta idea como más desordenada de horarios, de uno salir a veces de clase a las 7, pero que en la universidad esté llena, como de ver como una vida, como en las bibliotecas, y ahora ver eso de eficiencia como el menor tiempo posible, me parece que es un desencuentro del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido sí vale la pena replantear pues un poco esa noción que tenemos en la educación y también preguntarnos si se necesita el tiempo libre para pensar en la universidad, ¿no? Evidentemente hace rato pasamos de la necesidad de memorizar, ¿no? Pues todos podemos acceder a los conocimientos, a la información, los conocimientos fácilmente, pero tal vez sí es como la necesidad de discutir desde diversas perspectivas, que es lo que yo siento que en el espacio universitario se ha ido perdiendo, ¿no? Y sin tener miedo a equivocarse, uno puede decir barbaridades y el otro lo puede entrar en razón y uno puede decir, uy, pues pucha, aprendí algo, ¿no? No me las sabía todas, ¿no? Y entonces siento que si tenemos herramientas tecnológicas para yo comunicarme hoy con Taiwán, pues debería ser para potenciar como las miradas, no para reducir todo a un solo verso, ¿no? Como si hubiera un universo. Bueno, yo creo que es muy importante pensar sobre el progreso hoy porque digamos que el progreso, este relato del progreso como que ha venido a ocupar el territorio como el principal orientador de la pregunta del para qué, del sentido. Hay varios por ahí, el progreso, la eficiencia, y que es como que pareciera que ya se ha resuelto el para dónde y para qué las cosas, porque están esos conceptos ahí que nunca cuestionamos y entonces solo corremos para llegar allá. Y cuando lo planteamos estas preguntas, se vuelve a abrir pues, el territorio de la pregunta de ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué estamos vivos? Que es la primera pregunta de que no creo que haya una sola respuesta, pero plantearse la pregunta es muy importante cada poquito. Y que la experiencia de la muerte es una maravilla para eso, porque cuando uno ve la muerte cerca, es como que ahí le llega, es como, uy, Dios mío, ¿para qué era que estaba yo aquí? Cuando estos orientadores como colectivos se ven como el mito que son, que pueden ser funcionarios interesantes, pero ahí como que abrimos espacio para volver a plantear la pregunta de ¿para qué queremos estudiar? ¿Para qué queremos trabajar? ¿Para qué queremos vivir? También es un ejercicio que permite recuperar la soberanía sobre qué tipo de horizontes de porvenir queremos construir, porque si ya está resuelto que es el progreso, entonces vamos todos corriendo a que nos volvamos todos adictos a las metanfetaminas, estemos solos en las sociedades asustados paranoicos eligiendo entre dos polaridades igual patológicas políticamente. Pues si nos parece que ese tipo de sociedades son las que queremos imitar, vamos, pero si no, ¿por qué no volvemos al ejercicio colectivo de la imaginación? Pensar qué otro tipo de horizontes posibles de porvenir podemos construir
y uno como que entiende la lógica colonial que tiene como esta noción de progreso y de la historia que elimina la capacidad de otros pueblos de construir horizontes de porvenir de su propia manera de estar en el mundo, y uno recupera esa capacidad de plantearse preguntas y decidir, como listo, hagamos entonces tal vez un mundo en donde el tiempo de trabajo sea y el tiempo de la construcción de lo colectivo sea esto otro, y la manera en que organicemos, no sé, lo que hacemos juntos funciona de X manera. Si eso empieza a ocurrir, no va a ser la cuarta revolución industrial, va a ser lo que sea que resulte de las semillas que vamos sembrando en esa manera de estar en el mundo. Y eso solo va a ocurrir si uno recupera la soberanía, primero sobre la propia atención, segundo sobre las narrativas que se traga y que le moldean su mirada del mundo, y luego si hace el ejercicio pues que hizo la humanidad durante muchísimos siglos hasta que llegó esta ola como de un pensamiento dominante que había todos los lugares en los que llegue los fagocita, para pensar formas posibles y eso pues hace que el mundo sea más interesante, menos lo que está diciendo Felipe, ¿no? Y es que el que nos conectemos tristemente conducido es a que nos homogeneicemos, ¿sí? Más que a que accedamos a una mayor diversidad de cosas, ¿verdad? Bueno, como para terminar, yo sí creo que la educación hoy y el progreso pues tienen una relación muy fuerte, y creo que pues, desde diciendo que a todos nos atraviesa esta noción de que tenemos que acumular títulos, saberes, etcétera, cartones, pero yo también creo que la universidad tiene la posibilidad de tener diversos pensamientos, diversas disciplinas, y entonces el hecho que yo esté sentado en la universidad no quiere decir que yo tenga que pensar igual que mis colegas. Y yo creo que acá, por ejemplo, pueden dar cuenta que no somos ingenieros, pero somos de 3 disciplinas diferentes, tenemos visiones diferentes. Y el hecho que a veces lleguemos a consensos o no está bien, es decir, que se permitan otras formas de ver el mundo. Y en ese sentido, digamos que yo creo que el surgimiento de la universidad al lado de la revolución industrial, digamos, homogeneizando saberes y operaciones para poder ser productivos en un sistema, tuvo su momento, pero hoy en día yo creo que la universidad tiene la responsabilidad de invitar a pensar, y a pensar, digamos, desde mi propio lugar, porque pues es el que yo puedo influir. Y a mí sí me gustaría que ustedes pensaran por qué hacen el día a día que tanto los escucho quejarse. ¿Lo hacen por entregarlo o porque de verdad creen que los hace aprender más? O si se dieron cuenta que eso ya no sirve, ¿por qué no proponen otras formas para poder acompañar su aprendizaje? Porque es el aprendizaje de ustedes. El profesor ya lo sabe en teoría. Entonces, ¿por qué no lo cuestionan? ¿O por qué no nos dicen, oiga, ¿para qué me sirve una clase de humanidades? Quíteme la de los estudios. A mí eso no me interesa. Me encantaría que alguien llegara a decirme esto y no decir, no, la clase donde me relajo. Me parece más grave, pero bueno. Entonces, yo sí creo que la educación está ahí para invitarnos a pensar y a llegar que no hay una sola verdad ni una forma de ver. Yo sí creo que, pues, digamos, tuvimos universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que están alineadas con la industria y que producen lo que necesita la industria, pero hay otras universidades que no. Y a mí me gusta que la escuela nos abre este espacio, precisamente para que puedan ustedes invitar, digamos, o podamos invitarlos ustedes, invitarse ustedes mismos a otro tipo de diálogos. Entonces, yo creo que el progreso y la educación están ahí, y podríamos, ya como para cerrar, por lo menos mi intervención, podríamos dejar la pregunta de, bueno, ¿y qué tipo de progreso queremos nosotros? Ahí vendría algo que sí sería bien interesante, porque la idea de progreso está, pero me voy a comer el cuento que el progreso es tener, no sé, más millones en el banco, tener un apartamento en la Cabrera, manejar un Lamborghini en las calles dañadas de Bogotá, porque para algunos de ustedes eso puede ser progreso. Ya tengo el Rolex y el Lamborghini, ya coroné. Y si no hay agua, y no hay comida, entonces, pues por ahí viene. Yo creo que los progresos de educación merecen tener ese diálogo. No es solo seguir en línea lo que nos dicen. Quería, no, una cosa con lo que ustedes nos decían era, sí, yo creo que la pregunta es sobre el sentido, ¿no? ¿Qué sentido le da uno a lo que uno hace, ¿no? Y si pienso en un sentido más amplio
que simplemente sobrevivir. Yo sé que el contexto colombiano plantea la supervivencia como un adversario constante. Sin embargo, la educación y especialmente la educación superior pues también plantea una responsabilidad más amplia, ¿no? Y yo creo que más allá de habitar un imaginario, la pregunta va, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué estudiar? Más allá de para comer y sobrevivir, ¿no? ¿Para qué estoy vivo, ¿no? Entonces yo creo que ante esta época, yo siento que la universidad es un buen espacio de encuentro y pues les dejaría todas estas preguntas que tengo porque tanto para ustedes como para mí, que nos encontramos a veces en las clases, darle un sentido propio hace fundamental y posible que tengamos una universidad, yo creo. Bueno, pues como decía Felipe desde el comienzo, yo me quedo con más preguntas que respuestas. De hecho, tengo aquí varias anotadas, pues quisiera también abrir la discusión para quien quiera participar, pues por favor levanta la mano si tienen preguntas, comentarios de algún tipo. Pero yo sí quisiera comentar que pues después de escucharlos a ustedes me quedo con la sensación de que estamos subidos en el tren de la destrucción y no hay marcha atrás, como que ya no hay para dónde ir. Y pues veo un montón de jóvenes que están estudiando sus carreras y que quieren ser profesionales. Entonces la pregunta que tengo es como, ¿qué queda? ¿Para qué hacer? ¿Para dónde vamos en este sentido de progreso? Yo lo que traté de decir fue todo lo contrario. O sea, es que, digamos, el tren de la destrucción, digamos, uno sigue montado, si sigue montado en la película, pero es una idea, o sea, es lo más efímero que hay. No es simple cambiar la manera de pensar, y las ideas que parecen algo como el de y simple han estructurado toda la historia. Hoy hay un pueblo masacrando otro pueblo, matando niños, mujeres, tirando bombas brutales, destruyendo colegios, resultado de ideas. Claro, es una historia mucho más compleja, pero siempre son historias y discursos, y las ideas tienen una fuerza muy poderosa. Pero es un territorio que se puede abordar y no es tan complejo. El asunto es que siempre, y esto también es fruto un poco de la modernidad, siempre queremos resolver las cosas allá afuera. Aunque nos cuesta mucho reconocer que a veces estamos revisando la manera en que estamos mirando el mundo y la manera en que configuramos la experiencia. Entonces, cuando eso se transforma, de repente nos damos cuenta que a lo que hemos botado tanta energía para resolver no es un problema. Estamos escuchando en la charla inaugural, están hablando sobre la transición digital, se llama, la transición digital. Y pues, digamos, ahí era ese concepto, pero pues se escucha mucho con la emergencia de toda esta cultura digital y la inteligencia artificial, cómo nos va a ayudar a resolver los problemas más graves y difíciles que tiene que resolver la humanidad, y nos va a ayudar a encontrar la cura de las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que más matan personas hoy? Enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con la vida sedentaria que estamos viviendo y con el estrés de vivir acelerado que tiene que ver con la construcción de la cultura digital. El problema del acceso a energía que necesitamos ¿para qué? Para sostener esa transición digital hacia... ¿Saben? Es como que el problema lo estamos construyendo con esta necesidad de buscar soluciones a problemas que no son problemas, que son resultado de esta mitología que nos tiene corriendo detrás de espejismos. Es como... De verdad, tengo la impresión de que si lográramos como si hubiera una escobita de conceptos que nos permitiera acceder más al animalito, que pudiera ver con los ojos qué estamos haciendo lo del mundo, ¿sabes? O sea, no habría una sola mina en el planeta. O sea, nadie que tuviera ojos, oídos, tacto, olfato y gusto, y que supiera que es un animal que tiene que recibir agua y aire de su entorno, consentiría tumbar un bosque, desaparecer especies y desgarrar como el tejido de la tierra para hacer mineral para jugar un juego mitológico. Entonces, o sea, yo en ese sentido todo lo contrario, o sea, es absolutamente posible. A mí lo que me asombra es que sigamos jugando el juego, porque lo estamos dando cada uno de nosotros. O sea, la destrucción no es culpa ni del imperio ya, o sea, esto es cada acción que hacemos en el trabajo que hacemos, en la clase que damos, contribuimos o no a ese movimiento.
Y ahí para mí es una invitación a reconocer pues, cómo vamos a cambiar. No hay que cambiar el mundo, o sea, hay que dejar de hacer tanto primero, y segundo hay que volver a plantearse la pregunta de para qué estamos vivos, ¿sí? Para endeudarnos, para seguir como embutiéndonos en ciudades irrespirables, o para qué. ¿Qué pasa con la imaginación? ¿Qué queremos, qué mundo queremos construir? De acuerdo, yo ahí no puedo agregar nada, Roberto lo dijo. Yo sí creo que es cuestionar las ideas, ¿no? Y quitar los conceptos que damos como algo natural que no son necesariamente natural ni la única forma de vivir la vida. Bueno, pues yo soy optimista, pero igual digo más bien que esa pregunta que tú haces que es difícil, yo creo que no es difícil, se la dejo a todos ustedes de todas maneras, ¿no? Otra vez, volviendo a quienes le tienen que dar sentido a lo que sea que quieren vivir, pues yo creo que también son ustedes, ¿no? Ahora, digo, pienso en los drones, yo no sé, he estado últimamente viendo esos videos de la guerra en Ucrania y su tecnología es impresionante, esa vaina. No sé si lo han visto, eso es como va el dron y se le estalla a una persona, ¿no? El desarrollo tecnológico, ¿no? Que empezó como un jueguito ahí, que la camarita y la huevonada, pero al final yo creo que también lo difícil para pensar en otra forma de sociedad es dejar un poco, y suena como un cliché, que la guerra sea tan rentable, ¿no? Porque al final, de todas maneras, digamos, en relación a cómo funciona el sistema económico, lo mismo pasa con la alimentación, que creo que es algo pues, que uno dice, hay más comida que gente, hay gente que se muere de hambre también, pero la comida nutre más de lo que nutre, ¿no? Entonces, como que es algo muy difícil de entender, como lo incoherentes que somos, ¿no? Tal vez lo adictos que somos, ¿no? Qué tan difícil es no comerse una hamburguesa, ¿no? Como, qué tan difícil es no consumir más cosas, ¿no? Qué tan difícil es no cambiar de celular. Es bien difícil. Si fuera tan fácil no lo estaríamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo como a esa noción de la autonomía, ¿no? Qué tan autónomos somos, ¿no? Y qué tan presentes estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Felipe. Bueno, buenas tardes a todos los profes que están, digamos, en el panel de alguna manera, y a la profe Milena que está moderando. Bueno, digamos que es muy interesante lo que mencionan, y es inevitable para mí recordar que hace algún tiempo leí, ya no me acuerdo dónde, que cuando los seres humanos desarrollamos un lenguaje, digamos que es ahí verdaderamente donde empezamos como a compartir ideas y empezamos a trabajar juntos. Y de alguna manera, ese para mí es como una idea válida de progreso. Ahí empezamos a trabajar juntos como especie, porque la realidad es que no somos una especie cualquiera. Realmente somos como una anomalía en el espacio, o sea, en todo lo que lleva existiendo el planeta Tierra, somos, que se sepa por ahora, somos la única especie que, por lo menos, se ha mirado para adentro, se ha cuestionado, ha pensado de alguna manera sobre el entorno y sobre muchas cosas filosóficas, científicas. Y en ese punto creo que es aquí donde de pronto, bueno, esta es una opinión personal básicamente, me duele porque pues yo estudio ingeniería electrónica y es terrible porque para mí la electrónica, de lo que he vivido en la escuela, la electrónica es, no sé, mejor dicho, dota a la sociedad de un poder increíble, pero es terrible cuando se usa para la guerra. O sea, no sé si soy un facilista, pero para mí la electrónica no se debe usar para la guerra, sino para mejorar, porque la electrónica sirve para mejorar nuestra vida, no para acabar con la vida. Y qué pena lo que voy a decir, pero es terrible como los ingenieros del ejército de Israel son tan creativos para masacrar a ese pueblo. Repito, pero si no están de acuerdo conmigo, pues estén escuchando, pero al menos es lo que he podido ver. Y
ese enfoque, y ahí estoy de acuerdo entonces con lo que dicen los panelistas, porque el progreso de alguna manera, sí, por lo menos ahora, es una cosa muy loca de destrucción. O sea, el ambiente, la relación con el medio ambiente ha sido terrible. O sea, acá en Bogotá me he puesto a observar y es terrible cómo secamos tantas lagunas, tantos cuerpos de agua para hacer construcciones que hoy en día, si no pasa, están en venta. Es algo casi que absurdo. Entonces, pero creo que ahí hay una posibilidad. Entonces la profe Emiliana preguntaba, bueno, pero entonces no hay nada que hacer con este tren de destrucción. Entonces, pues ahora yo creo que sí. O sea, si fuimos capaces de desarrollar un lenguaje para trabajar juntos, para sobrevivir como especie, creo que asimismo la ingeniería, la ciencia, las matemáticas nos permiten ir mucho, también claro, las humanidades, lógicamente nos permite ir mucho más allá de lo que imaginamos. La electrónica hace 50 años era, decía un profesor, era magia. Hoy en día es algo muy natural. Y creo que si hacemos el esfuerzo, creo que sí podemos pensar en el progreso como una visión diferente, no muy alejada del consumo, de esa visión como tan capitalista de la sociedad. Y sí podemos pensar en el progreso como, a mí me gusta mirar como la prolongación de la raza humana. De alguna manera me aferro a esa idea. Sería de alguna manera lindo porque, bueno, soy un poco fanático de los cuentos de Asimov, y entonces él imaginaba una sociedad planetaria con robots trabajando al lado de nosotros. Bueno, eso acarrea otros problemas, pero digamos que sería muy interesante. Quién sabe que el futuro es eso que nos depara. Entonces, eso es. Gracias, Felipe. ¿Alguien más? Pues ahí viene, bueno, tenemos su comentario. Buenas tardes para todos. Yo quiero también agregar algo que lo que dijo el muchacho, que la tecnología no sirve solo para la guerra, sino destruye la sociedad de otra manera. El caso más reciente es lo de la presentación de Tesla, que sacaron unos humanoides, una réplica de robot para trabajar como la forma humana. Entonces yo creo que esa es una forma más fuerte, donde se van a arrumar muchos trabajos que necesitan atención humana. Entonces quiero decir como que no únicamente para la tierra, sino también se está destruyendo como la sociedad, acabando con la mano de obra. Pues por ejemplo en mi caso, pues diría que la visión que se tiene sobre el pues, por lo general, combinada con la moderna, pues suele ser como muy como contaminado en el sentido del consumismo que se nos hablaba, ¿no? Que todo es progresismo justamente como por esa línea de tiempo que tiene de forma lineal. Lo que más busca es como un desarrollo continuo, y pues no tiene como ese sentido, esa conciencia de lo que puede llegar a ocurrir en un verdadero sentido de un crecimiento exponencial, como sin sentido del ser humano. Y pues yo en mi casa yo me cambiaría mejor más como al progreso, ¿no? O sea, yo cambiaría como ese sentido del progreso actual que se vive en la modernidad, más por un progreso más humano. Entonces, por ejemplo, nuestro profe Felipe nos hizo una actividad donde nos cuestionaba qué pasaría si tú no trabajaras, ¿no? Y pues fue una pregunta como muy difícil y confrontante, pues porque muchas personas como que basan su identidad y todo el tiempo que usan para sí mismas como en ese mismo, en el trabajo, en que conseguir el dinero, y pues muchas veces vemos que trabajamos ya no para vivir, sino para consumir. Pues yo tenía como pensado, siempre he pensado que la filosofía tiene como ese tipo como de llamamiento como que en el ser humano, en el sentido de que la filosofía se basa en la curiosidad, que la filosofía tiene como esa búsqueda no de responder las preguntas, sino que todo lo contrario, busca como hacer ese cuestionamiento de nuestra realidad y el sentido que tenemos, ¿no? Muchas veces pasa que cuando nosotros pues, tenemos como que ese sentido, nos acercamos más como a ser una máquina. Cuando el ser humano pierde como ese sentido, empieza a ser más como la máquina, porque empieza como a desarrollar simplemente sin tener el por qué o para qué hacer esto. Simplemente trabaja y como que al final no tiene sentido para sí mismo ni para los demás. Y pues ya pues para finalizar, pues yo por ejemplo lo veía mucho el progresismo con el libro de Un Mundo Feliz, pues que básicamente Un Mundo Feliz
genera como ese cuestionamiento entre la estabilidad y la libertad del ser humano, ¿no? Muchas veces como que las personas se apegan como a ese sistema consumista y hedonista, muchas veces por esa estabilidad, por esa misma monotonía que ya tienen, como de que pues, o sea, yo estoy bien establecido, tengo mis posicionamientos bien, estoy bien acá donde estoy, a pesar de lo que está ocurriendo fuera. Y por ejemplo, muchas veces en el libro nos ponen como esa confrontación del consumo general de drogas, de necesidades, de mucha satisfacción, pero pues de que al final ellos lo ven como máquinas que trabajan en ese sentido y ya tenían incluso establecido su propio trabajo, su propia identidad, y casi no tenían como sentido de humanidad e identidad propia como dentro de ese mundo. Pues entonces, con los comentarios que dice Felipe y nuestro otro compañero aquí, me surge la siguiente pregunta, y es si ustedes ven viable encontrar un balance entre la conservación de la naturaleza y el progreso. Digamos, o sea, para mí el concepto mismo de conservación de la naturaleza es problemático y está metido en la misma lógica, porque es como conservar la naturaleza es algo que tenemos que hacer, tenemos que salvar el planeta, y es nuevamente esta lógica intervencionista loca, resultado de la ciencia temprana moderna y de esta visión en la que nos sentimos separados de la naturaleza, que es parte de la promesa y a la vez de la base, de una de las bases como imaginales, si se quiere, desde el proyecto de la modernidad, como sentirnos no naturales. Y vuelvo, la idea del progreso para mí es una construcción, o sea, podemos llamarlo de esa manera, pero el asunto es que aquí llamamos progreso, si no vamos a entender por progreso la mejora de las condiciones de vida de quién. Entonces primero, hasta dónde vamos a llevar en nosotros, como de los bogotanos, de los colombianos, de los occidentales, del Homo sapiens o de los seres vivos. Y igual yo siento que cuando uno estudia la manera en que funciona la vida, como cuando estudia biología, ecología y como pensamiento sistémico y complejo, pues uno se da cuenta que como que cuidar los nichos y la manera en que funciona la vida genera una especie de bienestar que no solo afecta a los seres humanos sino a otros seres vivos. Una de las ideas locas que está muy inserta también en la modernidad de la idea del progreso es la idea de que del individuo y de la separación y de que yo voy a estar mejor si le robo al otro y quito y talo el bosque y como que tengo esta visión amenazante de ese mundo otro que no soy yo, que genera estas dinámicas que son absurdas, o sea, que cuando uno ve con los ojos son absurdas, pero que desde ese relato parecen normales, ¿no? Y es patológico, es absolutamente patológico. Entonces, no sé, depende de como que a qué horizonte, qué horizonte del mundo quisiéramos construir, ¿sí? Y probablemente si realmente estamos aspirando como a la mejora de las condiciones de la vida en general, y eso lo entendemos por progreso, no hay que conservar nada. Es como que vamos a empezar a reconocer qué sí necesito para estar bien. Algunos nutrientes, probablemente aire para respirar, agua para respirar. De pronto construir un nicho que me permita también como manifestar mi potencial creativo, mi capacidad de transformar el mundo para encontrar un equilibrio con ese mundo y saber que puedo vivir toda la vida si tengo acceso a agua potable, si tengo una tierra que puedo trabajar equilibradamente y no de manera acelerada y acumulativa, sino como una fuente de recursos, pero que a la vez nutro cuando me marcho. Se puede pensar en una lógica mucho más equilibrada y cíclica, que es la lógica de la naturaleza incluso nuestra. Nosotros tenemos ciclos circadianos, tenemos ciclos con las edades, ciclos en distintos momentos de la vida. Entonces la vida es como un gran orientador. Entonces, si queremos obtener la idea de que el progreso es el crecimiento ilimitado en un mundo limitado a través de la transformación de recursos vivos, materia inerte y la incremental toxificación, digamos, del aire, de la tierra, del agua, no hay cómo, pero es que no hay, o sea, es un camino que conduce a la muerte. Creo que es muy raro que para nosotros brille, es como el progreso es brillante, pero no es así, pues la tierra desde que empezó la revolución industrial es cada vez más tóxica, la tierra, el agua, el aire y digamos los elementos donde se evalúa. Bueno, yo tampoco sé si puedo responder la pregunta, pero yo creo que sí podemos imaginarnos las 8.000 millones de personas que hay en este planeta
una cosa que podemos tratar de hacer es generar cierta conciencia. Es decir, donde estoy parado en un proceso y ciertas decisiones que las tome a conciencia con la moral que yo tenga. Es decir, pero pues como voy con otro concepto, Felipe mencionó a Slavoj Žižek, que es este pensador esloveno que hace ya 14 años de una charla en la Royal Society presentó uno de sus conceptos que era el capitalismo cultural, donde como que el sistema es bien nefasto en el sentido que yo soy consciente que estoy consumiendo, pero dentro de lo que yo consumo, entonces ya me están metiendo como mi redención del consumidor. Y él daba el ejemplo, por ejemplo, de Starbucks, ¿no? Entonces tú vas a Starbucks y compras un café que acá te cobran 20.000 pesos, y nomás te cobran 10 y en la esquina te cobran 5, pero si tú pagas el café de Starbucks, estás practicando, y estoy parafraseando a Žižek, ¿no? Estás comprando una buena cultura del café, en el sentido que ellos le pagan un precio justo a los pobres agricultores que cosechan el café y le pagan un buen salario a sus empleados y ponen wifi gratis para que cuando tú te tomes tu café puedas sacar tu portátil y sentirte en comunidad. Y entonces, pues, en nuestro consumir, entonces como que hacemos paz con el pecado de la luz que se gastó para hacer el café, el plástico, tal cosa, entonces como que nos sentimos bien. Y yo creo que, pues si uno cuestiona esto, pues se vuelve loco, pero está bueno cuestionarlo, porque cuántas de nuestras decisiones no afectan al sistema. Felipe pensó diciendo, digamos, imagínense cuánta basura han hecho hoy ustedes. Y yo, en emisiones, en venir en el carro o en el empaque de Alpina, etc. Es decir, ninguno de nosotros es inocente por más inconsciente que seamos. Entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta, si te lo estoy evitando, sería como generar conciencia de dónde estoy parado y que no soy tan inocente como me creo. Es decir, acá todos somos culpables porque somos parte de un sistema que es nefasto, que nos vende esta idea que lo que nos va a terminar acabando es lo que queremos. ¿Ah? Además que sistema más efímero que es donde ustedes no ven la plata que tienen, son los códigos en su banco. Es decir, nadie acá tiene oro, nadie acá es vaquero, ni tiene esmeraldas guardadas para decir, acá tengo mi riqueza y la abrazo como un gordo. Pues sería terrible también que hicieran eso. Pero bueno, miran su cuenta constantemente para revisar que sus ceros hacia la izquierda o hacia la derecha estén bien. Entonces como que yo sí diría como que qué maravilloso que la educación por lo menos genere esa duda. Que no lo piensen todo el tiempo, porque si se vuelve uno loco, pero que sean conscientes que sus acciones tienen consecuencias y que muchas de sus decisiones no son de ustedes. Es decir, el ser humano es extremadamente frágil cuando no piensa, se deja llevar por las olas. ¿Cuántos de ustedes acá dicen, no, yo soy una buena persona, pero cuando están montando el Transmilenio pegan codazos y dan patadas? Entonces, ¿sí son buenas personas o en el contexto reaccionan como la manada? O sea, hay un instinto ahí de supervivencia. Entonces, yo sí creo que el trabajo está en educarnos, y no solo educarnos como en una universidad, sino educarnos para pensar. Es decir, yo no creo que toda educación tiene que hacerse en un entorno donde me dan un cartón o donde me dan un QR, porque la educación también va hacia allá. Ustedes todos van a poner en sus hojas de vida, más que su cartón, un montón de QRs que dicen es un operario bajo, sabe hacer tal cosa. Entonces, pues tengan conciencia de cómo están entrando en ese sistema, porque los que van a estar tomando decisiones, ustedes no, si ustedes digan yo no quiero, pues yo no quiero que tomen, van a ser ustedes en 5, 10, 15, 20 años. Entonces, yo creo que la conciencia es importante, y como diría Hamlet, digamos, la conciencia sí nos vuelve hasta cierto sentido como cobardes, porque pues somos conscientes de lo que puede pasar con estas acciones. Pues yo creo que puede tener que ver como el concepto de trabajo. Para mí, digamos, yo estoy a favor de que se acabe el trabajo, pero no quiero imponerles eso a todos los que lo necesitan para encontrar un sentido en sus vidas, pero sí tal vez invitarlos a que cambien la definición de trabajo, que yo creo que sí ha cambiado en el tiempo y no siempre ha sido la misma, ¿no? Y digamos, si pensamos en la relación que tenemos con Europa en ese territorio, pues el trabajo yo creo que también se vio reflejado en la sobreexplotación de un territorio que no requería eso. Uno lo ve en los diarios de los expedicionarios del siglo XIX que hablan de que este clima bienhechor fomenta la pereza porque unas pocas horas de trabajo
le permite la subsistencia de un año, pero en el tiempo vemos qué pasa si tratamos un territorio como este como si fuera un lugar de estaciones que tienen que prepararse para el invierno, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, entendemos el trabajo como una imposición, y yo pues siento que el derecho que tenemos es a no trabajar después de haber trabajado tantos años, ¿no? Y lo segundo es que el trabajo en Colombia como narrativa, pues también, y en el mundo también yo creo, funciona como una suerte de miedo, ¿no? Entonces históricamente hemos visto que cuando llegaron los cajeros, van a perder los de los bancos sus trabajos, y entonces entonces siempre se genera una narrativa frente a las nuevas pues, tecnologías, y que terminan encajando a la gente en más trabajo y mayor explotación como de los recursos naturales, que es como la pregunta de si podemos vivir, ¿no? Como armónicamente, o sea, de alguna forma, ¿no? Entonces yo pensaría que la única manera es que cada uno realmente cree su propia definición de trabajo, ¿no? Porque esta noción de trabajo, pues yo siento que lo que ha democratizado es el consumo. Hoy más que nunca todo el mundo puede consumir cosas, ¿no? La educación no se ha democratizado, la salud tampoco, la alimentación tampoco, pero el consumo sí. ¿Sí? Uno puede ver una persona con unos tenis imitación Louis Vuitton sin dientes, ¿no? Pues uno no entiende cómo esa transacción sucede, pero sucede y la vemos todo el tiempo en la calle en Bogotá, ¿no? Entonces, también por el otro lado, yo siento que tal que esto sea la naturaleza, ¿no? Como que no sentirnos tan antropocéntricos, sino tal vez esta es nuestra forma, ¿no? Esta es nuestra forma, no sé. Somos parte, ¿no? A pesar de que siempre hay esa noción de que no somos la naturaleza, de pronto esto es también la naturaleza. Y por último, yo creo que en relación a tal vez cómo se podría mitigar el impacto, tiene que ver con el consumir menos. Yo sí creo que se trata de eso. Y es como reivindicar el aburrimiento, ¿no? Esta imposibilidad de estar aburridos, como que todo el tiempo hay una información, ¿no? Hoy veíamos en clase que el comercial es como la pieza de 30 segundos como más influyente del mundo, y eso es lo que accedemos todo el tiempo, ¿no? YouTube, comerciales, Instagram, comerciales, todos son comerciales, ¿no? Entonces, tal vez no sé qué tanto necesitamos todas esas cosas que sentimos que tanto necesitamos. Bueno, muchas gracias. De nuevo, vuelvo y abro. ¿Hay alguna pregunta del público, comentarios? Ok, entonces creo que con esto cerramos nuestro conversatorio de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, ojalá les queden ahí muchas preguntas para nosotros.